Serie número 4. Y fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 100. Amados hermanos, amadas hermanas, hoy veremos la promesa del Señor para los vencedores de la iglesia en Sardis. Nosotros vimos que la iglesia en Sardis era una iglesia que tenía el nombre de que estaba viva, mas estaba muerta. Y todavía estaba en un proceso de muerte. Porque en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 nos dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces podemos ver aquí de una manera bastante clara que el proceso de muerte está andando. Era una iglesia que solamente tenía una apariencia y faltaba la realidad. Mas alabamos al Señor. ¿Por qué? Porque había vencedores en la iglesia. ¿Y quiénes eran esos vencedores? Vamos a dar una revisada ahora en Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí nosotros podemos ver que el Señor dice que en la iglesia en Sardis había unas pocas personas. Esas pocas personas eran los vencedores. Aquí dice que no mancharon sus vestiduras. Eso quiere decir que estaban con sus vestiduras blancas. ¿Cómo ellos consiguieron vencer esa situación de muerte? Es porque ellos dieron valor a todo lo que habían recibido del Señor, a todo lo que habían oído del Señor y habían guardado. Esto es, habían aplicado en sus vidas lo que el Señor había dado. Entonces la promesa del Señor para esas pocas personas que no contaminaron sus vestiduras es que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pero presta atención, amados hermanos y hermanas, como nosotros hablamos en las comuniones anteriores, la realidad del vivir de los vencedores hoy. Lo que ellos disfrutan en parte en aquel día, disfrutarán en la plenitud. Esas pocas personas eran personas que andaban con el Señor, vivían con el Señor, vivían su palabra. Por eso no contaminaron sus vestiduras. Y en aquel día ellos andarán de blanco junto con el Señor. Por eso es que en Apocalipsis 3:5 no es dicho: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Está viendo? Es porque hoy ya tiene vestiduras blancas. No contaminaron sus vestiduras blancas. Eso es algo muy importante. Y todavía más nos es dicho: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muchos al leer esta porción quedan con temor cuando leen
de ningún modo borraré su nombre del libro de la vida. Entonces se hacen la pregunta, ¿mi nombre está o no en el libro de la vida? ¿Será que el Señor va a borrar mi nombre del libro de la vida por algunos errores que he cometido? Necesitamos ver lo siguiente. Cuando nosotros creemos en el Señor y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, cuando tuvimos la experiencia de la salvación, ¿qué aconteció? Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. El libro de la vida están todas las bendiciones que Dios preparó para su pueblo, todo lo que su pueblo irá a participar. Y en el libro de la vida, de acuerdo a toda la revelación que hay en la palabra, nosotros tenemos 3 porciones. Primeramente, la porción conectada a nuestra salvación. Hoy, en la vida de iglesia, viviendo con el Señor. Se refiere a nuestra salvación del Espíritu. Somos introducidos en el cuerpo de Cristo, fuimos nacidos de nuevos de Dios. La segunda porción es al reino milenario y la tercera porción es ligada a la eternidad. Entonces Dios nos dio 3 porciones de bendición. La porción de hoy, la porción es del reino milenar y la porción de la eternidad. La porción de hoy se refiere a nuestra salvación, a nuestra regeneración. Entonces, en el libro de la vida, nuestro nombre está escrito y no será borrado. Mas existe otra porción ligada al reino milenial. Cuando el Señor nos salva, nos es mostrado que claramente que los deseos del Señor es que nosotros ganemos el galardón en esos 3 aspectos. Y es muy importante que veamos eso. Mas si hoy no estamos ni tenemos el vivir adecuado y no buscamos al Señor, aquella porción del reino milenial, nuestro nombre será borrado, pero nuestro nombre estará en el libro de la vida en la eternidad, en la porción de la eternidad. ¿Los hermanos comprenden? Esto muestra que cuando el Señor nos salva, el deseo de Él es que nosotros disfrutemos de Él hoy, en el reino milenial y en la eternidad. Mas, si nosotros no somos fieles y no lo buscamos realmente el Señor, nosotros podemos perder la porción del reino milenial. Cuando el Señor habla para la iglesia en Filadelfia, una cosa es muy importante en el versículo 11 del capítulo 3, que dice: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso muestra que el Señor ya nos dio la corona, mas si nosotros no tenemos cuidado, alguien puede tomar nuestra corona y ahí perderemos la parte del milenio. Nuestro nombre será borrado del libro de la vida en la porción del milenio. Los hermanos comprenden, mas nosotros podemos ver aquí en la iglesia en Sardis que esas pocas personas que anduvieron con el Señor, que no mancharon sus vestiduras, buscaron al Señor en la situación de muerte espiritual de la iglesia. Ellos dieron valor al Señor. Por eso, la porción de ellos para el reino milenial no será apagada. Y todavía más, nuestro Señor irá a confesar el nombre de ellos delante del Padre y delante de los ángeles. ¿No es eso una maravilla? Alabado sea el Señor, que esas promesas se transformen y se conviertan en nuestras promesas y nos hagan andar hoy con el Señor.